Estamos estudiando el capítulo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Y en los primeros versos que hoy vamos a seguir hablando del mismo tema, veíamos que sucedía algo con los hermanos de Corinto. Bueno, sucedían muchas cosas. Y una de ellas era que yo lo veo así, empezaban a tomar ciertas verdades de Dios, pero la acomodaban también a los pensamientos de los hombres. Si bien Dios nos llama a la pureza, pero ellos estaban menospreciando todo el consejo de Dios. Podemos entender, hacían lo que hoy muchos hacen, toman ciertas cosas aún de la palabra, pero sin el pleno conocimiento de la verdad. Y bueno, hacen una práctica que va en contra del mismo Dios que ellos pretenden seguir. Ellos, al pretender ser puros en una ciudad donde claramente estaba todo lo que daba la inmoralidad sexual y estaba permitida, pues empiezan a prohibir ciertas cosas eh, que Dios no prohíbe. Empezaban a promover que pues que no se casaran. Y llegaban a promover a tal grado que decían a uno, a los matrimonios no disfruten de lo que Dios les ha dado en esa plenitud del matrimonio. ¿Sí recordamos? Y eso pues claramente iba a llevar a todo lo contrario. Ellos, buscando hacer el bien, buscando tal vez estar íntegros y puros delante de Dios, pues iban a caer en una situación donde iban a ir en contra de ese querer de parte de ellos. Y el apóstol Pablo les instruye y les dice, les deja ver lo siguiente: no, el matrimonio Dios lo ha creado. Ciertamente hay personas que no se van a casar, pero con ello viene un don de parte de Dios. El matrimonio, pues cuando uno se casa, lo que dice delante de Dios y de la persona es: me entrego completa y totalmente a ti, ¿no? Ya no me pertenece nada, sino hoy te lo entrego voluntariamente. Y el matrimonio lo veíamos, es de ver el beneficio del otro, no es de ver el beneficio propio. Y llegando esto a los lugares más íntimos del matrimonio, donde Dios ha dado bendición, donde Dios ha dado plenitud, y el hombre no la debe de quitar ni de robar. Y hablando de esto, algo sucedía también, y que sigue sucediendo. Hoy existe el divorcio, hasta el divorcio express, ¿no? Hay una forma ante los hombres aún de divorciarse rápido y sin tanto gasto, y ya prácticamente uno va, firma y ya me divorcié. Delante de Dios, bueno, hay muchas cosas que Dios nos instruye. Y hay una situación que se da en las congregaciones, que se va a dar siempre. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un hombre cristiano y su pareja no es cristiana? ¿Y qué es lo que sucede cuando hay una mujer cristiana y el hombre no lo es? Llega a suceder, y a veces muchos hermanos están en estas situaciones, y Dios tiene mucho que decirnos con respecto a ello. Vamos al verso 10, que es donde nos quedamos. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido, dice, no abandone a su mujer. Aquí estaba diciendo que no se debía de quebrantar el vínculo matrimonial, pero aceptaba una realidad. Hay separaciones hoy en día, muchos matrimonios, aún en la iglesia. Es más, hemos visto casos donde, yo le mencionaba la semana pasada, donde el hombre, principalmente el hombre, bueno, nace de nuevo, bueno, si es que nació de nuevo o llegó a una congregación,
Y él piensa que bueno, como él ya está en la verdad de Dios, pues, y su esposa no lo está, pues la abandona. Y dice, bueno, es que Dios ya me proveyó una nueva vida, pues también me va a proveer una nueva compañera conforme la verdad que hoy vivo, conforme la fe que hoy tengo. Y bueno, lejos está del pensamiento de Dios estas situaciones. Eh, Mire Marcos 10:2, donde le hablan a nuestro Señor Jesucristo con respecto al divorcio, al separarse. Dice Marcos 10:2. Se acercaron los fariseos y le preguntaron, ¿para qué le preguntaron al Señor? Para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué les había mandado Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, dice ahí, no lo separe el hombre. Ese es el principio de Dios. Mire, una iglesia cristiana nunca, 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 bajo ninguna circunstancia va a recomendar el divorcio. Yo sé que tal vez pueda aparecer ahí algunas situaciones extremas que uno diría, bueno, ¿y qué se hace en esta situación? Y algo que siempre le mencionamos a los hermanos, hay que entender esto. Una cosa es separarse y otra cosa es divorciarse. Y hay situaciones donde aún llega a atentar la integridad de una persona. Usted tal vez ha escuchado uno donde hay donde lo que se le conoce como violencia intrafamiliar, ¿no? Donde tal vez el hombre golpea a la esposa y la esposa bien no tiene que quedarse ahí esperando a que la siga golpeando, ¿verdad? Cuando ya llega un momento pues ya crítico, y le decimos, salte, ¿no? Sepárate. Pero sigue confiando en Dios, en que Dios, aún una situación así, Dios puede restaurar un matrimonio. Porque el divorcio, bueno, es una pérdida terrible, jamás va a volver a ser lo mismo. Queda marcado uno para siempre. Y aun cuando el apóstol Pablo entiende, ¿no? Aunque el mandamiento es este que estamos leyendo en Marcos, dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Hay que aceptar una realidad, a veces hay separaciones, pero lo que se está prohibiendo aquí es segundas nupcias. O sea, no es válido el decir, eh, como lo que le decía, ¿no? Es que ya me convertí, mi esposa no es cristiana, la dejo y Dios me va a proveer una nueva pareja conforme esta fe que yo sigo y me vuelvo a casar. No. Y a veces el cristiano no entiende esto. Siempre y el problema es este, vamos a tener que someternos a la verdad de Dios para no llegar y ya pedir un consejo cuando yo ya estoy actuando en contra de la voluntad de Dios, porque ahí estamos ya mal. Siempre cuando hay una situación en el matrimonio, lo primero que se debe de hacer es ir a la palabra de Dios que nos habla Dios. Porque si actúo en lo emocional que está el momento, pues bueno, tal vez me acaban de hacer cantidad de cosas, me acaban de traicionar, no sé. Pues lo primero que uno dice, pues, es me divorcio, ¿no? Y aparte hoy en este momento de nuestra vida, en esta sociedad,
pues es más fácil, es más rápido. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido, dice ahí, no abandone a su mujer. Y se enfrenta, y ahorita vamos a ver esto, el problema de los matrimonios mixtos que yo le estaba hablando, donde el esposo es creyente y la esposa no lo es, o viceversa. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Vean lo que dice el verso 2: y a los demás yo digo, no el Señor, dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y él consiente vivir con ella, dice, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, dice, no lo abandone. Esto vamos a entenderlo porque no está permitiendo aquí el casarse ya siendo cristiano con un inconverso, ¿eh? Miren lo que dice ahí en segunda carta a los Corintios 6:14. Segunda carta a los Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pues no hay, ¿verdad? Porque a veces tomamos estos versos a nuestra conveniencia. Dios no está hablando aquí de que, bueno, si yo soy cristiano y alguien que no es cristiano quiere casarse conmigo, pues Dios lo permite. No es el principio. El principio aquí es cuando muchos matrimonios iniciaron cuando no eran creyentes. Y llega a ser que un esposo gentil o alguien que no conociera a Dios aceptó el evangelio y puso su fe en Cristo, pero tal vez su esposa permaneció firme en su posición pagana y no aceptó seguir a su esposo en su nueva fe. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, está considerando esto. La persona que es creyente en ese matrimonio, pues es una persona que Dios le ha proveído un liderazgo espiritual. Dios le ha dado la verdad a esa persona y esa persona tiene que ser testimonio a la otra. Entonces, vemos esto. Si hay un matrimonio donde uno nace de nuevo y el otro no, y el otro dice, bueno, yo no quiero ir a tu iglesia, yo no quiero creer, no me interesa nada de eso, pero aún consciente vivir con esa persona creyente, dice, yo te respeto, ¿no? Yo no voy a ir, no me interesa, pero yo respeto tu religión, ¿no? Yo respeto tu nueva convicción. Dice aquí la palabra, bueno, el creyente no abandone a la otra persona. Sea testimonio. ¿Por qué? Porque puede venir la bendición, aún puede venir la salvación, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Puede venir la salvación por medio del testimonio que tú estás dando de Cristo en la nueva vida que Dios te ha dado. Pero claro, si verdaderamente eres cristiano, porque si tú te dices cristiano y haces todo lo contrario, pues bueno, qué ayuda, ¿no? O hay unas situaciones bien tremendas, personas, esposos o esposas cristianas que van a la iglesia y empiezan a participar de cantidad de actividades y dejan a la familia ahí abandonada. Y el esposo dice, no, ¿cómo crees que yo voy a ir a ese lugar donde tú vas y lo que han hecho ha sido separarte de mí? Hay muchas situaciones así. ¿Cómo crees que yo voy a ir si lo que han hecho antes por lo menos estábamos tranquilos, ahora estamos peor? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él considera
consciente, vivir con ella, dice, no lo abandone. Los cónyuges cristianos deben hacer todo lo posible, lo que esté a su alcance para conservar a su pareja no creyente. Ellos nunca deberían ser los primeros en pensar en el divorcio. Por eso aquí se aconseja, quédense como están. Sí, hermano, el creyente jamás debería de ser el primero, porque él tiene la verdad. Siempre que hay una situación le digo, mire, porque llegan, yo entiendo, ya tienen un nuevo conocimiento, verdad, conocen la justicia de Dios, conocen el carácter de Dios, conocen la santidad, y normalmente llegan y dicen, es que él o ella hace esto y ya me dijo. Digo, pero a ver, hermano, hay que considerar esto. Si se da cuenta que él está o ella en esa condición porque no es cristiano. Y esto nunca es justificando, ¿verdad? Sino entendiendo el problema, sino entendiendo la raíz. Está en esa condición porque no es cristiano. Hoy tú ya estás en un nuevo lugar porque Dios te ha dado vida, porque Dios te ha librado del pecado, Dios te ha librado de vivir como Él vive. Tú vivías igual o peor. ¿Tú crees que esa bendición que Dios te ha dado es para tú juzgar a tu esposo o a tu esposa o para bendecirlo con tu testimonio? Principalmente con tu testimonio. Porque si eres de esas personas que tiene a su esposo, a su esposa no creyente y nada más andas de bibliazo en bibliazo, o tú recomiendas eso a otra persona, pues léele la palabra y dile que se arrepienta. No, ya estás en un error. Si la otra persona, y esto tal vez algunos de ustedes, bueno, que yo los vea, pues casi todos están aquí en pareja, pero tal vez conocen gente que está en esta situación, hermanos. Y tal vez en algún momento van a llegar y decirte, oye, no sé qué hacer. Ah, pero la Biblia tiene algo que decirte. De ti nunca debe de salir el divorciarse. Como yo le decía, a veces hay situaciones bien difíciles, ¿no? Una vez tuvimos una situación así de violencia. Y dijimos a la hermana, pues salte. Sí, no, porque si no hasta la iban a hasta matar, no sé yo. Salte, apártate, sí, pero ya es que voy a iniciar. No, tranquila, no. ¿No confías en Dios? ¿No crees que Dios puede en su momento restaurar? Sí, no es prudente ahorita quedarte, ¿verdad? No es prudente porque la otra persona, pues bueno, ya perdió el control, está completa y totalmente airada, está fuera de sí, está haciendo cosas que están atentando aún contra tu vida o tal vez la de tus hijos. Salte, pero considera que Dios puede aún en esta situación restaurar. Y esto claro que va, oye, pero es que me dijo, bueno, entonces somos cristianos o no. Es que me hizo y es que esto. Una vez un hermano me dijo, no, es que yo no puedo perdonar, o es que esto ya no lo puedo perdonar, porque claro, hubo una situación de infidelidad, ¿no? De adulterio. Le digo, pero es que usted es cristiano. Por eso, si se da cuenta cómo nos ha ido llevando esta carta, pues es para tener ya en este momento pues las convicciones que no podríamos perdonar del otro y mucho más de la persona que nosotros nos presentamos aún delante de los hombres y delante de Dios a decir yo me entrego a ti. A veces son consecuencias de haber decidido incorrectamente, ¿verdad? Pero eso nunca nos va a excusar de decir, bueno, esta relación, esta situación ya no funciona, ya no es válida y mejor me separo, me divorcio y voy a buscar una nueva. Pero es que le decía yo, sí recuerda hermano lo que hemos hablado, el matrimonio se trata de dar, no de recibir.
Y a veces es dar ese perdón. A veces es soportar ciertas cosas. Claro que no afecten a la integridad, ¿verdad? Física. Una vez en una prédica escuchaba, y cuando lo escuché me causó mucho, eh, no sé, lo escuché raro, pero ya después analizándolo a la luz aún de estos textos dije, pues es que razón, tiene razón. O sea, ¿qué pasa, mujer cristiana, si tu esposo no es cristiano y le gusta la fiesta? Claro, hay del excesos a excesos, pero una situación normal, ¿no? Donde el esposo se va el viernes, se va a la fiesta, pues se emborracha, llega en la noche, pero llega a la casa, ¿no? Y en la mañana siguiente, ¿cómo va a estar él? Pues mal, ¿no? Y la mujer cristiana ya en la noche estuvo orando y agarró y ya le puso los versículos y ya tiene todo para darle, ¿no? ¿Usted cree que eso es sabio? ¿Eh? Ujú. Mejor que lo atienda. Y es una verdad y yo cuando lo escuchaba decía, no, algo aquí hay mal, ¿no? Pero si nos vamos a los principios de Dios, a los principios del matrimonio, de dar, tú eres el que tiene la luz, tú eres el que tiene la verdad, tú eres el que tiene el amor de Dios. Él no, ella no lo tiene. Y si tú vas y le das con la Biblia, pues peor se va a poner eso. Digo, no literalmente, bueno, no sé si alguno lo haya hecho. Es con el testimonio. Y entiéndelo, hermano, si pasó así, es decir, si ustedes cuando se casaron no eran creyentes y en un momento de tu vida te convertiste y la otra persona no, Dios lo permitió. No se le salió del control. No se le salió de control. Dios lo permitió. Y en lugar de ver lo malo de eso, ver la bendición. El evangelio, la verdad de Dios ha entrado a esa familia por medio de ti y aún vas a poder hacer bendición a ese hombre, a esa mujer y a tus hijos. Principalmente, ya después los demás, los abuelos, los tíos, ya son secundarios, ¿no? Pero principalmente lo que es tu familia. Vean lo que dice el verso 14. Porque el marido incrédulo es, dice, santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Normalmente lo que más se encuentra en las iglesias es mujeres cristianas con esposos varones no cristianos. Y muchas mujeres cristianas han tenido que soportar la dureza de sus esposos no creyentes. Por eso Pablo primeramente se refiere o con un mayor énfasis a la esposa cristiana que vive con un esposo pagano, porque es lo más común. Yo lo decía, ¿por qué? Porque el hombre tiene una pelea mucho mayor con la soberbia, con lo altivo del corazón. El hombre pelea más con eso que la mujer, ¿o no? O sea, la mujer ya llega a momentos, ay, no, ya entendí, va con su esposo, no, mira, vamos a ir a pedir perdón, porque, no, que ir a pedir perdón ni que nada, si yo estoy bien, y ya empieza, ¿no? Así es el hombre. Y esto también afecta al evangelio. ¿Por qué? Porque cuando se le predica cuando está en la pareja tal vez no cristiana y se le predica, pues es más fácil a veces por esta situación que la mujer crea. Yo lo he visto en muchas iglesias donde he estado, lo que más abunda son mujeres cristianas con esposos no cristianos, aunque sí, de repente hay uno que otro, un varón que su esposa no es cristiana.
Pero mire lo que dice Primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora vamos a volver a leer. Asimismo vosotras mujeres estad, ¿qué dice? Y está hablando de maridos no creyentes. Qué tremendo, ¿no? Yo sé que a la mujer le incomoda, esto ya empieza a decir, no, esto qué les pasa, esto es machismo, no, esto es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿cómo dice ahí? Sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y esto se llega a dar aún en los matrimonios cristianos. Una vez llegaron unos hermanos a la congregación, estuvieron un tiempo ahí y el hermano ya no se sintió a gusto, era un matrimonio. Ya no se sintió a gusto y dijo, ya no quiero estar aquí, y la esposa quería permanecer. Dice, no, es que venimos de una iglesia, él se quiere regresar a la iglesia donde estábamos. Y la iglesia donde estábamos, pues bueno, nada que ver, ¿no? ¿Qué hago, pastor? Yo me quiero quedar, él se quiere ir, ya hablé con él, ya oré, ya le dije, y él no quiere. ¿Qué hacía la hermana? Le dijimos, sujétate a tu esposo. No se pueden dividir. No puede usted estar aquí y su esposo en la otra iglesia. ¿Cómo? Eso es enseñoreamiento, no, eso es someterse a los principios de Dios. Ora a Dios, pero sujétate y pídele a Dios que te dé sabiduría para hablarle a Él. Y ora fervientemente que Dios le muestre a Él. Y se fueron como mes y medio, 2. Y a los 2 meses regresaron todos, que era la esposa, el esposo y los hijos. Y hasta el día de hoy, ya eso ya tiene tiempo, hoy permanecen en la iglesia. Y cuando regresa el esposo, pues regresa con una convicción. Obedecer a Dios trae bendición. Pero a veces hay que morir a los principios que nos han enseñado en esta sociedad. Y aún en el cristianismo, ¿no? Veía muchos de los congresos de mujeres hoy son las leonas de Dios y las no sé qué y no sé qué tanta cosa, ¿no? Traen las Déboras y bueno. Es que en lo humano yo le hubiera, bueno, yo no le aconsejé, ¿no? Pero yo lo pensé así, ¿no? En lo humano, pues yo le hubiera dicho, no, pues quédate aquí, que te vas a ir allá, si allá le roban, si allá tantas cosas. Sí, pues es que yo dije, no, pues pobre de la hermana, ¿no? ¿Qué culpa tiene del varón que anda necio? Pero la palabra de Dios nos enseña cómo. Sujétense a sus maridos, sea para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y regresaron, vimos el fruto de obedecer a Dios rápido, no tardaron mucho. Digo, no siempre va a ser así, no estoy diciendo algo incorrecto, ¿no? A veces tal vez va a ser más difícil, pero yo lo vi.
¿Qué es lo que está diciendo aquí? Con el tiempo, a través de la conducta del esposo creyente, de sus palabras, de sus oraciones, puede el cónyuge cristiano llegar a ganar a su pareja para el Señor. Debido claramente al poder del Señor, ¿no? Porque yo no puedo salvar a nadie. Pero sí las personas deben de ver que Cristo está en mi vida y mucho más en una situación como esta. Y es que yo creo que es muy similar con los hijos. ¿Cómo voy a ganar a mis hijos? Pues cuando vean que Cristo está en mí. Eso es mucho mayor, ¿eh? Cuando el hijo no diga, no, yo no creo, pero yo veo que mi papá cree. De eso no tengo ni la menor duda. Pero cuando el hijo dice, no, ¿yo qué va a creer si mi papá me predica y me habla y me no sé qué tanta cosa de la Biblia y él es el primero de lo que me habla, pues va en contra de ella? Lo mismo yo le decía, ¿no? Claro, aquí hay un límite. Por supuesto que va a haber un límite, porque no es paz a toda costa. Y eso es lo que vamos a ver. Pero si lo que está diciendo aquí, si el no creyente consciente vivir con la persona creyente, el creyente no se tiene por qué separar. Al contrario, él es el camino más cercano de bendición que tiene la familia. Esto pasa aún en situaciones familiares donde al principio nadie era creyente y la gente no se da cuenta que el primer creyente es el canal más cercano de bendición para los demás. Claro, va a haber una lucha, va a haber muchas cosas, pero nunca debe de quitar esto de su corazón. Mi familia puede convertirse al Señor por medio del testimonio que yo doy de Cristo. Mi esposo puede convertirse, Señor, por medio del testimonio que yo doy de Cristo. Mi esposa puede convertirse por medio del testimonio que yo doy de Cristo. No principalmente aquí de las palabras, aquí principalmente es del testimonio que uno da, de la forma de vivir. Hay una frase, dice, porque la piedad del cristiano hace más por santificar el matrimonio que la impiedad del otro, del no cristiano, por mancillarlo. La piedad del cristiano hace más por santificar el matrimonio que la impiedad del otro por mancillarlo. Porque el cristiano, bueno, tiene una ley que supera las leyes de los hombres. Una ley más alta. Porque antes, imagínense, cuando no eran cristianos y bueno, empezaba cualquier cosa, lo que pasa en muchos matrimonios, ¿no? Los menosprecios, los insultos. Pues cuando uno no es cristiano, ese matrimonio no era cristiano, pues era ver quién se daba más duro, ¿no? No, ya me la hizo, ahora me la paga, ¿no? Y esos pleitos y esas peleas de dejarse de hablar 3 años, ¿no? En el cristiano ya no hay eso, ¿o sí? No, ¿verdad? Ni un día puede pasar, ¿eh? ¿O no? Sí, porque ya de repente que ya nos peleamos y ya, oye, cuando ya llevamos una semana sin hablarnos, bueno, pues ¿qué no Dios habla de esto? Cuando tienes algo contra tu prójimo y mucho más, imagínate con tu esposo o con tu esposa, antes ¿cómo era? Se dejaban de hablar y pasaban meses, ¿no? Ahora tú ya tienes la verdad de Dios. Y ahora tú vas a procurar con diligencia, con sabiduría, con la verdad, con el amor de Dios, de bendecir tu matrimonio, de bendecirlo y de con tu testimonio que la persona no creyente vea a Cristo en ti. Y que es bueno mucho mayor de lo que el hombre puede tener.
fuera de Dios, ¿no? Y aún decía aquí que los hijos, dice al final, dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué? Porque el evangelio entra aún a los hijos por medio del creyente en el matrimonio. El hogar es consagrado por medio de la lectura y la aplicación de la palabra de Dios, por medio de la oración. Hay un ejemplo de esto. ¿Ustedes conocen a Timoteo? Hay una carta, ¿no?, en la Biblia escrita a Timoteo. Él era hijo de una judía casada con un incrédulo griego. Su madre Eunice y su abuela Loida lo criaron en un hogar piadoso. Le enseñaron las verdades de Dios y le enseñaron a poner su fe en Jesús. Y ven a dónde llegó Timoteo. Fue santificado por medio de los creyentes en esa situación. Su padre era un incrédulo griego. Y por medio de la bendición de su mamá y aún de su abuela, bueno, Timoteo creyó. Y bueno, sabemos, ¿no?, qué sucedió con él, ¿no? Él fue enviado. Esto es algo bien importante, hermano, entenderlo, porque a veces nada más cuando hay una situación así se fija en lo malo usted. O a veces tendemos a hacer eso, nos fijamos en lo malo. Y es bien fácil, yo lo he escuchado, no es algo que me lo estoy inventando. No, pues ya soy cristiano, mejor la dejo y me consigo una cristiana. No al revés, ¿no? No, es que yo no puedo vivir con él. ¿Dónde mi santidad? ¿Él afecta mi santidad? No, claro que no. Por supuesto que no. Todo lo contrario. Usted puede santificar su casa, su familia, porque usted tiene a Dios. Y no me refiero a un rito, hablando de santificar, estamos entendiéndolo aquí por medio de creer y de vivir la palabra, de que en esa casa hay oración a Dios, de que en esa casa hay testimonio de Dios. Si no es santificar, hay un gen, no, pues eso no sirve. Llegar y santifico, no, si tú puedes decir y santificar tu casa, pero si con tu testimonio no la santificas, puedes hacer 1000 oraciones y no va a pasar nada en ese lugar. Pero le decía, hay un límite. Vean lo que dice el verso 15. Pero si el incrédulo se separa, dice, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, dice, sino que a paz nos llamó Dios. Si el cónyuge incrédulo rehúsa estar con la esposa, con el esposo, y encuentra imposible vivir en una atmósfera cristiana, y él se quiere ir, pues es la decisión de él. Mire, también han llegado casos donde llegan y le dicen a la persona del matrimonio que es cristiana, o dejas tu fe o me voy. Claro, cuando escucho estas frases, porque también han llegado, digo, a ver, espérese, a veces nada más es como un chantaje, ¿no? A veces es un chantaje, pero a veces sí es verdad. Si tú vuelves a hablar de Dios, a comportarte como cristiano, no, yo nada más escucho ahí algo cristianoide y yo me voy. O a veces les dicen peor, ¿no? El día que tú vuelvas a poner un pie en una iglesia, me voy. Pero ya cuando son cosas reales, ¿no? Que le digo, muchas a veces son chantajes. Eso también que Dios nos dé y que Dios dé sabiduría en esas situaciones, ¿no? Es lo primero que yo les digo a los hermanos porque llegan, es que ya me prohibió venir. A ver, espérese, hermana, pues tranquilícese. A veces nada más es en el... ¿Por qué resultó esto? ¿Por una pelea? Bueno, pues deje que se calmen los ánimos, ¿no? Porque cuando están las emociones a flor de piel, a veces
No, si a veces el cristiano no tiene la prudencia, imagínense el que no es cristiano. Si a veces el cristiano dice, y no, perdón, ¿no? Se me fue. Imagínense el que no tiene a Dios. Pero si llega el momento en que el incrédulo se quiere separar y dice, yo ya no soporto cómo eres. Y ese no soporto cómo eres es porque eres cristiano, ¿verdad? No porque dices que eres cristiano y eres peor que los cristianos, ¿no? Ya no soporto, no quiero que a mis hijos les hables de Dios, no quiero nada del cristianismo, no me gusta estar en este lugar. Pues también, ¿qué puede hacer uno? Cuando dice aquí esta frase de no está obligado, tiene una referencia a esclavitud. Es decir, el hermano está diciendo aquí, o la hermana no está esclavizada tampoco. El no creyente es el que está queriendo romper el vínculo matrimonial que Dios quiere que dure de por vida. Ahora el creyente ya no está atado a ese compromiso o unión porque el cónyuge incrédulo ha roto más que con ella o con él, con Dios, aunque no crea en él. Porque el que instituyó el matrimonio, ¿quién fue? Dios, no los hombres. Sí, estamos viendo esto porque no es paz a toda costa, ¿eh? Porque hay unas situaciones bien difíciles, bien difíciles donde lo que yo le decía, pues imagínese cuando ya atenta contra la integridad de esa persona, pues no, ni modo de decirle que se quede. ¿No ha habido situaciones donde le dice el esposo, oye, es que, no, pues sí, me quiero quedar contigo, pero también con la otra? Y tú como eres cristiana, pues tú sí lo puedes aceptar, ¿no? Es que es en serio. Dice, no, sí, pero es que yo solito lo voy a ir dejando. Pero ahí es donde también hablamos de esto, ¿no? Hermanos, hay una diferencia entre separarse y divorciarse. El cristiano siempre debe de tener esa convicción de que Dios puede restaurar ese matrimonio. Y es algo que siempre le decimos, ¿usted quiere restaurar su matrimonio? Sí, sí quiero. Aún a pesar, sí, claro. Bueno, porque tiene el corazón del cristiano, ¿no? Pídale, pídale sabiduría a Dios. Pero no obre en la justicia de los hombres, porque ¿cuáles son los primeros consejos que te va a dar el hombre carnal y sin Dios? Pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás dejando que te haga esto? No, tú demándalo. Y que le vas a quitar todas sus cosas. ¿Qué le pasa? ¿No? Y siempre entra en este tenor de ira, de violencia, de me la hiciste, me la pagas. Y el cristiano así no actúa. ¿Qué pasa cuando el que inicia el divorcio es el no creyente y le quiere quitar todas las cosas, ¿no? Lo primero que le decimos es, bueno, hay que ver por los hijos, ¿no? Porque también hay leyes. Y le invitamos al hermano, si tú puedes, en la sabiduría de Dios, mejor hablar con esa persona y llegar a un acuerdo, aunque tengas que ceder ciertas cosas, es mejor que agarrarse con todo en los tribunales. Porque vas a sufrir tú, va a sufrir la otra persona y a veces van a sufrir terriblemente los hijos. Y está el claro, es que tu papá me engañó, ¿no? Es que tu mamá, no sé qué, es que Y hay pobres hijos ahí. Eso es allá afuera, esto no es aquí. Me refiero a la iglesia, ¿no? A los creyentes. Entonces, si pudiéramos hacer un resumen hasta este momento, ¿qué es lo que dice? Cuando hay matrimonios mixtos, y esto no quiere decir, no está dando autorización de que, bueno, entonces me caso con un no creyente. No, esto está hablando cuando los dos no eran creyentes y uno se convirtió en el camino.
Específicamente de este punto está hablando. El que se convirtió nunca debe dar el primer paso para la separación, para el divorcio. A menos que se tenga que ir huyendo porque están atentando contra su integridad, contra su vida. Pudiéramos resumirlo así. Pero de ahí a que afecta mi santidad, es que yo no puedo vivir. Mira, hermano, Dios lo permitió. Por algo lo permitió. No se le salió de las manos. No se le salió de su control. Tú eres el canal de bendición a esa familia. Te deja ver el otro lado, pero si el que no cree dice, ya no soporto vivir con un cristiano, pues bueno, tampoco tú estás atado. O la persona cristiana, creyente, no está atada. No está bajo esclavitud, ¿no? O sea, como le decía, no es paz a toda costa. Y lo que veíamos en Primera de Pedro era algo bien importante, fundamental, hermano. Cuando hay una situación, un problema, aún en la madurez cristiana que se llega a dar entre los matrimonios, no es por medio de bibliazos, es por sabiduría de Dios, para aplicar la palabra que yo conozco a la otra persona, para que se cree una convicción en la otra persona, porque si no hay una convicción en ella, ¿de qué sirve? Gracias. ¿De qué sirve el vivir de esa forma? ¿Y de qué sirve que me diga que sí, si no lo cree? Ya le leíste 80 versículos y ya está todo, bueno, sí, ya está bien, ya. Pero en su corazón sigue estando no. Es por la conducta. Pero esto implica algo, morir a uno mismo. Pues voy a tener que soportar ciertas circunstancias. O como lo que hablábamos, no llega ahí borracho, pues, ¿para qué le das con la Biblia? Pues atiéndelo, que él vea. ¿Quién eres hoy en Dios? Que esa persona vea quién eres en Dios. Y bueno, te agarra y te gritonea y te hace menos y te insulta, pues tú no le regresas con la misma moneda. ¿Cómo va a creer cuando él ve a Cristo en ti? Va a ser a veces difícil, pues sí, hay situaciones que tuvieron que durar años. Y de repente, ay, llega el esposo. No la voy a ocupar, hermano. Bueno, para aventarse la que se duerma. De repente llega el esposo a la iglesia y la hermana con una sonrisa que, bueno, 10 años orando por él, soportando muchas cosas, mostrándole el amor de Dios, estando ahí en muchas situaciones cuando yo creía que era injusto, pero aquí está. Pero también en los otros testimonios, donde el hermano no se valió de la palabra y bueno, pues tuvieron un pleito y una situación peor de la que uno pudiera haber imaginado. Dice entonces, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino capaz, dice, nos llamó Dios. Porque dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Eso es algo que siempre debe de estar en el corazón del creyente. Dios lo puede salvar. Dios puede restaurar este matrimonio. Por eso le decimos, llegue el caso que llegue, jamás, jamás como iglesia vamos a decir divórcense.
hasta en los peores casos. Aunque sí, a veces se tiene que decir, pues salte de ahí, ¿no? Porque te van a matar. Pero confía en Dios. Dios puede restaurar. Dios puede restaurar. Pero tú qué has hecho? Aquí la pregunta es, ¿tú qué has hecho? Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Por medio de tu testimonio, de tu oración, de permanecer, de estar. Claro, nosotros no podemos producir la salvación, pero sí podemos ser instrumento para salvación. Eso sí es claro. Yo no puedo producir salvación en nadie, pero sí puedo ser un instrumento que le dé honra y gloria a Dios y que la otra persona vea a Dios en mí. Es lo mismo con los hijos. No podemos producir salvación. Quisiéramos, ¿verdad? Pero no podemos producir salvación en ellos. O sea, no porque yo sea cristiano y mi esposa fue cristiana y tuvimos un hijo, mi hijo nació cristiano, ¿verdad? Eso no es cierto. No puedo producir salvación en ellos, pero sí puedo ser instrumento de Dios. ¿Para qué? Bueno, claro, hay una parte donde tengo que instruir a mi hijo, ¿no? En la palabra, pero fundamental es que mi hijo vea que yo creo y confío y tengo plena, mi vida está completa y totalmente entregada a Dios. Porque el hijo va a saber quién es usted y quién soy yo. ¿Por qué cree que muchos hijos de pastores no son cristianos? Mire, una parte es donde entra la responsabilidad de cada persona, ¿verdad? Porque él es niño, va creciendo, joven, se hace adulto, ya tiene su responsabilidad y él toma sus decisiones y esto es algo personal, ¿no? Es algo personal con Dios, eso es algo bien claro. Pero ¿por qué se da este fenómeno donde muchos de los hijos de pastores no son cristianos? ¿Habrá algo que ver con el testimonio? ¿O con la falta de sabiduría aún del mismo pastor en su familia, con sus hijos? Porque hay unos que no nada más no son cristianos y andan viviendo pues una vida, sí, bien. Sabemos que eso no hace mejor o peor a alguien delante de Dios, pero bueno, una vida normal, si no están vacunados contra el cristianismo. Sí, porque hay unos que no son cristianos, pero bueno, ahí andan, ¿no? Tienen su matrimonio de alguna forma estable, su trabajo, su familia. Le digo, eso no es que, ay, no son tan malos, ¿verdad? Pero sí hay que considerar que algunos de los hijos de pastores, bueno, están no nada más en esa situación, sino no quieren saber nada. ¿Por qué? ¿Será por lo mismo que habla aquí? ¿Por qué por qué el esposo o la esposa no quiere saber absolutamente nada del cristianismo? Sí, puede ser por dos, ¿no? Porque le molesta, le incomoda profunda y tremendamente porque eres verdaderamente un cristiano o porque tú has sido tropiezo a esa persona. Has sido tropiezo. Has hecho todo lo contrario de un cristiano y dice, ay, para ser cristiano mejor me quedo como estoy. Si así como tú eres, así son los cristianos, eso es como la frase del día, ¿no? Recordemos al cristiano lo van a ver con una lupa así gigante, ¿eh? A cada uno de ustedes y más su familia y más si alguno está en una situación así o conoce a alguien cristiano, dile eso. Dile, tu esposo te está o tu esposa te está viendo con una lupa gigantesca. Tienes que tener temor de Dios y tienes que tener sabiduría de Dios. Pero vean lo que dice el verso 17.
Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Dice aquí, sin embargo, que cada uno viva la vida que el Señor le ha dado, como Dios ha llamado a cada uno. Esta regla se imparte a todas las iglesias. Es lo que yo le decía. ¿Usted cree que Dios se equivocó? ¿Por qué no se convirtieron los dos? ¿Por qué no antes de que se casaran? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué cuando llevaban años de casados y conocer de Dios? ¿Por qué? Vamos a llegar a ese punto de, ay no, Señor, ¿por qué lo permitiste así? No. Dios a cada uno le ha dado sus bendiciones y sus pruebas específicas. Y es la que tú tienes que tener. Eso es algo que yo he entendido. La prueba que yo vivo es la que yo tengo que tener, la que Dios me ha permitido vivir. La prueba que cada uno de ustedes está viviendo es la que Dios les ha permitido vivir. Porque llegan, es decir, entendemos, Dios tiene el control de todo. Pero a veces hay pruebas que no sabemos cómo responder. Porque necesitamos ir al consejo de Dios, a lo que Dios nos está instruyendo para responder rectamente y que venga la mano de Dios, venga la bendición de Dios a ese momento. Yo recuerdo a un hermano, se convirtió y él trabajaba en antros, en bares. Y pues llegó y preguntó, ¿qué hago? ¿Por qué pregunta, hermano? Pues porque ya no me siento cómodo. Porque lo que yo vivo y lo que tengo que hacer y lo que ya no estoy a gusto. Pues ora a Dios porque dentro de lo que usted está diciendo es bien válido, ¿no? Pero espere en Dios para ver si usted tiene algo que hacer ahí. Porque a veces Dios nos permite. Y han llegado, oye, pero es que puedo ser cristiano porque soy policía. Pues ya eras policía antes, ¿no? Pues sigue siendo, pero no seas como los que todos conocemos, ¿no? Soy cristiano, pero soy militar y a veces tengo que agarrar las armas. Pues Dios te llamó ahí, pero no hagas como lo que has visto que hacen. Nosotros tenemos un hermano que ahorita ya no ha estado con nosotros porque es militar. Y anda, pero a veces en las buenas. Y lo han puesto a veces de lugares muy altos, pero todavía en actividad pues de lucha. Y aparte aquí es contra el narcotráfico, ¿no? Dios lo llamó ahí. Dios lo llamó y estando ahí. Claro, como este hermano, pues le pidió ayuda a Dios, le pidió sabiduría a Dios, estuvo orando y Dios le abrió la puerta para salir de ese trabajo porque él decía, yo ya no soporto estar aquí. Ya no hay nada que yo tenga que hacer aquí en este lugar. Y Dios abrió la puerta para que él saliera, porque sí, era una situación bien difícil. Imagínese cuando Dios llama a alguien, por ejemplo, que tiene un antro. Está bueno eso, ¿no? Pero cuando Dios lo llamó en una situación normal, ya dice, no, no, es que ya Dios me llamó, pues yo ya dejo mi trabajo. No, ¿quién dijo eso? Claro, va a haber a veces que por tomar la línea de Dios, pues van a venir situaciones, pero hay que confiar en Dios.
Sí, porque si usted antes de Dios era donde trabajaba, pues hacía sus tranzas, pues ya no las va a poder hacer, ¿verdad? Es que Dios me llamó transeando, pues tengo que seguir. Pues no, ahí ya se rompe ese entendimiento, ¿no? Pero veamos, dice, cada uno viva la vida que el Señor le ha dado, como Dios ha llamado a cada uno. No hay que huir tampoco. Como dicen, no, es que yo soy cristiano y esta familia está toda mal, pues me voy. No, a Dios no nos ha llamado a eso. ¿Por qué cree que Dios lo llamó en ese lugar? ¿Por qué cree que Dios lo llamó en ese momento, en esa familia, para hacer bendición? Y así tenemos hermanos que trabajan en el gobierno, tenemos hermanos que trabajan en cantidad de situaciones y dicen, ¿puedo seguir? Pues claro, mientras no sea una situación ya más difícil. Pensando, por ejemplo, era sicario, ¿no? Pues no puede seguir. Pero hay situaciones que hay que continuar y no hay que menospreciar y no hay que reprocharle a Dios y no hay que sentirnos por encima, porque eso es lo que normalmente el cristiano hace. Pues como yo ya soy cristiano, pues yo ya no merezco esta esposa, yo no merezco estos hijos. No, pues son bien rebeldes, no me hacen caso, no entienden que tienen que honrar a sus padres. Pues no lo entienden porque no son cristianos. Pero usted sí lo es y usted tiene la luz y usted tiene la bendición de Dios. ¿Por qué no dar de esa bendición? ¿Por qué no ser primeramente evangelista en su familia? Pero lo que conlleva, ¿no? Un esfuerzo, una entrega verdadera y una plena confianza en Dios. Aquí lo que está hablando es el creyente no debe de separar, no debe de huir de lo que Dios le ha dado. Claro, se va a enfrentar con muchas situaciones y más en los matrimonios cuando están en estas circunstancias, ¿no? Se van a enfrentar pues, tal vez con cosas difíciles. Pero yo le digo, hemos visto los testimonios como el que le conté, llega a la familia por uno que creyó hace años, por uno solo. Ahí entró la bendición de Dios. Mi familia, bueno, ya son 3 generaciones de cristianos, 4 creo, desde mis bisabuelos. Pero no todos son cristianos. Fue desde mi bisabuela, ella creyó y era una mujer de fe. eh, E instruyó la palabra y se fue instruyendo, a veces bien, a veces mal, pero la bendición ha estado en mi familia. Y si bien ahorita ya lo que es mi generación, porque apenas la generación de mis hijos, pues todos mis primos y todos van igual, todos están chiquitos, pero ya mi generación, si bien no somos los más cristianos, pero sigue habiendo. ¿Por qué? Por hombres y por mujeres que se mantuvieron firmes en Dios. De los que uno vio, dijo, es que yo sé que él, que ella, que mi abuelo, que mi padre cree en Dios. No por lo que me ha dicho, no porque yo lo veo. Porque lo veo. Porque he visto su vida transformada, he visto cuando no era cristiano y cuando ya es cristiano. Eso, ¿quién lo puede callar? Le pueden decir a usted de cosas, no, tú ya le aleluya, pero dicen, pero ya no es el mismo, ¿eh? Eso sí, me caerá mal, pero ya no es el mismo. Algo, algo cambió en él. Y esto puede ser bendición en muchas situaciones familiares. Si bien aquí a la mayoría de los que veo pues están juntos, pero también hay pues no todos no van creciendo igual ustedes, ¿o sí? No, no van creciendo igual. Y se toman los mismos principios con paciencia. Yo algunas veces he cometido errores con Tania por la siguiente situación. Ella es mucho más joven que yo, 7 años más joven, mi esposa.
yo a veces decía, bueno, ¿por qué no entiendes tú? Y me enojaba, ¿no? Hasta que llegó un momento que dije, bueno, es que ella tiene 7 años menos. Y yo me acuerdo que cuando hace 7 años atrás yo estaba igual o peor. Nada más que ahorita ya se me olvida porque ya como ya lo pasé, pues ya quiero que ella también lo pase rápido, ¿no? Y me di cuenta de eso. Y aquí es algo que también se va madurando con la edad y con lo que uno va pasando con Dios. Y lo entendí así, dije, no, el error fue mío. Porque di por sentado que porque yo ya lo había pasado, pues ella ya también lo tenía que haber pasado cuando no es cierto. Y es el mismo principio. No es a bibliazos. Es con el testimonio. Y si Dios me ha bendecido, pues tengo, lo más lógico es pasar esa misma bendición y primeramente pues a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Si no, ¿de qué me sirve tenerla? Es exactamente lo mismo, hermano, porque o no hay problemas en el matrimonio. A ver, aún levante su mano un matrimonio que está aquí que no tiene ni un problema. La familia que nunca tiene un pleito, una discusión. Pues no, ¿verdad? Pues claro que no. O sea, no nos pongamos siempre el cristiano quiere ponerse esa máscara de no, mi familia es bendecida. No, no, ¿qué nosotros peleamos? Jamás, no es cierto. Todos peleamos. Todos tenemos situaciones, todos tenemos discusiones. Pero el punto es no vivirlas como antes las vivíamos. Y considerarse a uno primeramente. Y reconocer, ya me equivoqué, ya, sí, me equivoqué. Yo fui el culpable. Ser testimonio. Y si usted está en una situación o alguien muy cercano, pues invítele a que lea estos versos. Y nunca recomiende el divorcio, hermano. Porque se van a acercar en algún momento. Ay, ¿qué le pasa? Divórciate ya. No. Dios puede restaurar. Pero tiene que tener esa convicción. Dios puede restaurar cualquier situación en un matrimonio. Pero para eso también hay que someterse y creer y confiar en Dios y su palabra. Señor, te damos gracias. Porque sabemos que a ti nada se sale de tu control, Señor, nada se te salió de control. Tú nos llamaste en el momento que tú quisiste, Señor, en la circunstancia en que tú quisiste, y te damos gracias por ello. Sabemos que lo que hoy estamos viviendo es para bien de nosotros. Sabemos que aún tú permites las pruebas y las aflicciones para afirmarnos en ti, mi Dios. Y hoy entendemos esta verdad en lo principal que tú has establecido, familia, Señor, lo primero que has establecido, la familia, donde primeramente nos debemos de preocupar y de ocupar, Señor. Te pedimos que tú nos des sabiduría y que entendamos que el matrimonio es para darnos, para entregarnos, para recibir. Para entregarnos, Señor, para que aún tú seas glorificado, para que el mundo vea
lo que tú eres, Señor, lo que tú haces en los corazones rendidos y entregados a ti. Pedimos sabiduría, mi Dios, para llevar cada circunstancia que hemos estado viviendo conforme a tu verdad, mi Dios, y no permitir que venga nada, ningún pensamiento, ningún consejo que lejos de ser bendición a nosotros sea de perdición. Te pido, si aquí hay un hermano, una hermana que vive esta situación donde él o ella es creyente y su esposo o su esposa no lo es, Señor, dales fuerza, fortaleza, Señor, fortalécelos. Dale sabiduría, Señor, y que ellos principalmente entiendan que ellos son el instrumento que tú puedes usar para que su familia, para que su esposo, para que su esposa, para que sus hijos sean salvos. Que no desespere, que no decaiga su ánimo, pero que sea sabio, que sea sabia, para lejos de acercarlos a ti, que no sean estorbos, Señor, y que por su mal testimonio o su falta de sabiduría los aparte de ti. Pido por las familias de esta iglesia, Señor, guárdalas, bendícelas, bendice a nuestros hijos, Señor, te pedimos y entendemos el compromiso, la responsabilidad que tú nos has dado con ellos, de guiarlos e instruirlos en tu verdad, de ser testimonios verdaderos, vivos a ellos de que Dios está vivo, que Dios es justo, que Dios es todopoderoso, Señor, que tú eres todopoderoso. Que ellos vean en nosotros, que te vean a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.